Muy buenos días, tengan todos ustedes, estudiantes del grado 8.1 en Ciencias Sociales, con su servidor, el profesor Jaime Álvarez. Bueno, para el día de hoy vamos a ver un tema impresionantemente maravilloso. Es el tema de la ilustración y la enciclopedia. Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes aprendan un concepto que les va a servir para muchas cosas, para su vida personal, para su vida intelectual, y van a aprender pues un concepto clave para el desarrollo de todas sus habilidades. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la ilustración? La ilustración es un concepto que nació en Francia en el siglo XVIII, aunque décadas antes en Inglaterra pues había pues hecho sus primeros pinitos con el concepto de el liberalismo político de John Locke y de Thomas Hobbes, John Locke, que habían iniciado en Inglaterra pues un movimiento que iba en contra del absolutismo de la monarquía absoluta. Y en Francia pues la ilustración es un concepto que reúne lo mejor de las mentes estudiadas de la época francesa. Entonces, ¿qué quería la ilustración? Quería abandonar esa mentalidad retrógrada, antigua, de la Edad Media, ese mundo mítico, ese mundo de fantasía, ese mundo de superstición, y la idea de la ilustración francesa es que nos abriéramos al mundo de la razón, la lógica, el estudio, los libros, el conocimiento y algo así como una especie de ciencia, que todavía no estaba muy bicha en ese tiempo, pero que poco a poco iba madurando. La ciencia, el estudio, descubrir cómo funcionan las cosas, pero con darle lógica, método científico a cada una de las partes del conocimiento, ¿ya? Entonces, eso lo definió, por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant, que dice que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El hombre deja de ser niño y se convierte poco a poco en adulto. Empieza ya a los 18 años, la mayoría de edad. Eso significa la ilustración. Entonces vamos a desarrollar ese tema con todos sus elementos. Y el viernes vamos a hacer una actividad con un texto de la ilustración de otro filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. ¿Listo? Entonces las ideas fundamentales de la razón son, las ideas fundamentales de la ilustración son, primero, el uso de la razón, o sea, poner a funcionar el cerebro, la dubitación, la parte crítica. ¿Se acuerda que habíamos visto que es ser crítico? Leer en forma crítica, comparar, medir las ideas, contrastar, poner en duda. Entonces la ilustración ayuda mucho en eso. Y es el único medio para lograr la verdad frente a la ignorancia, frente a ese pensamiento de la mitología, como ese pensamiento de la superstición, de lo mágico, de la revelación, de cosas inexplicables. Y es una forma de pensamiento donde todo es cuestionable, todo se duda. Eso lo empezó un filósofo que llamaba René Descartes, también francés, de la duda metódica. Todo ponerlo a dudar, pero en forma positiva, ¿no? Si es cierto, pues lo podemos aceptar, pero todo tiene que ser argumentado, con argumentos, todo con argumentos válidos. Hay momentos en que uno no se enfrenta, todavía en este siglo XXI hay gente que vive en la Edad Media o en la Edad Antigua y no argumenta. Y todo lo habla con emociones de la parte visceral. Que las emociones son buenas siempre y cuando uno las controle. Porque con las emociones uno puede hacer obras de arte, música, literatura, el sentimiento, la poesía, el teatro, ya chévere, ¿cierto? Con los sentimientos y las emociones. Pero ya para discutir algo, una verdad, una mentira, para discutir algo o dar una ley, no, las emociones no las podemos utilizar, sino la razón, el pensamiento ya bien elaborado con lógica, ya con una parte crítica. Entonces ahí colocamos la razón, la lógica, ¿ya? La discusión con argumentos. Entonces hay momentos que uno en la calle hay una pelea, una polémica y empieza el enojo, los gritos, la furia, y en ese momento uno no puede pues debatir con la razón, porque el otro persona está enojado,
está muy histérico, con rabia, entonces uno se calma y le dice, pues hablemos en otro momento cuando estemos calmados, por favor, ¿ya? Entonces deja que la rabia se te pase y empieza con un argumento a decir o reconocer si me equivoqué, disculpe. O no, yo pienso que yo tengo la razón por esto y lo otro, disculpe, ¿no? Si usted me lo comprueba con su argumento, pues yo le daré la razón, por favor. Entonces todo se habla con argumento, la ilustración. Entonces les voy a hablar más pues de otros elementos de la ilustración. Bueno, entonces la ilustración es la llegada de unos grandes y espectaculares filósofos, pensadores, bueno, tampoco, no todos eran filósofos, ¿no? Pues eran sociólogos, eran gente pues muy de extensa sabiduría, eh, y los principales eran los que hicieron la enciclopedia. ¿Qué era la enciclopedia? Pues, como la dice la palabra enciclopedia, eran 28 volúmenes del libro del saber del tiempo, del saber de astronomía, porque Galileo, Kepler cambiaron y Copérnico cambiaron como las leyes universales, cómo veíamos la astronomía. En medicina, Vesalius, Harvey, sobre la circulación de la sangre. En química, Lavoisier, el químico que formuló las leyes, pues, algunas leyes importantes de la química. Empezó poco a poco con esas riquezas que tenía Francia de la explotación colonial de sus territorios en América y en África. Empezaron a llegar con el mercantilismo, mucho oro y mucha plata. Entonces los burgueses, había mucho dinero y se encargaron de estudiar y pasar ese escollo ese muro de la ignorancia. Entonces había mucho, pues, era el siglo de las luces. Ilustración significa luz, ¿ah? Lumière, lumière es en francés, por luz, lumière es luz. La ilustración es luz. Entonces salimos de la oscuridad medieval y entramos a la luz. Y entonces la idea era esa, inventos, avances en todas las ciencias, medicina, navegación, hasta en economía. Un filósofo, perdón, un economista, porque no era filósofo, que se llamaba Adam James, empezó a sentar las bases de un liberalismo ya no político como el Locke o Hobbes, sino un liberalismo de tipo económico de libertad de mercado. Ya el rey, el Estado no imponía lo que en la economía debería de haber, sino la libertad individual. Cada individuo pues tenía la firmeza y la confianza de crear una nueva industria privada personal, aunque eso luego traería consecuencias funestas, como lo vamos a ver en el grado noveno. Y recuerden que también se me había olvidado, en física, Isaac Newton, las leyes de la gravitación universal, también fue importante. Leibniz y Newton, en matemáticas también. Bueno, entonces, pero los filósofos que dieron en política, en historia, sobre todo en las leyes, unos que llamaba Montesquieu. Montesquieu hizo esta cuestión de separar los poderes. Ya no era el rey absoluto el que mandaba, sino el ejecutivo, aquí se equivocó, perdón, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces lo vamos a ver en esta nueva gráfica. Entonces, habían tres poderes: el legislativo, que es el Congreso, que es legislar, ¿ya?, aprobar las leyes y hacer que se cumplan. El Congreso, pues en Colombia tenemos un Congreso con unas características muy peculiares. El Ejecutivo, que es el presidente, es el encargado de aplicar las leyes. Y el judicial son los jueces, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, los que se encargan de juzgar si las leyes se cumplen o no. Quien no cumple la ley, entonces ellos lo juzgan y hacer que se cumplan, pues, ¿ya? Entonces, el legislativo en un país es el Congreso, en un departamento es la Asamblea y en un municipio es el Consejo. El ejecutivo en un país es el presidente, en un departamento es el gobernador y en una ciudad es el alcalde. Y el judicial, pues, a nivel nacional es la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, departamental son las judicaturas y a nivel municipal son los jueces de circuito. Allá por el CAM, por el Palacio de Justicia en Cali, pues está la rama judicial. Entonces, eso lo hizo Montesquieu. Montesquieu lo hizo en el siglo XVIII con un libro que llamó El espíritu de las leyes. Montesquieu. Entonces, esa era la idea de Montesquieu, ¿ya? Aquí pues se equivocó el de la página, que luego les voy a mostrar pues bien el video. Aquí es ejecutivo,
aquí es legislativo, aquí es ejecutivo y aquí es judicial, ¿ya? En el legislativo es la función de aprobar las leyes y hacer que se cumplan. El ejecutivo, ya es el presidente, aplicar las leyes y gobernar el país. Y el judicial es juzgar a los que incumplen las leyes. Un tribunal, el parlamento y este es el gobierno central. Eso lo hizo el señor Montesquieu. Bueno, y ya en el campo social, la Ilustración proponía una división social en clases, o sea, por riqueza, no por nacimiento, por el duque, el conde, o sea que ellos querían bajar a la nobleza del poder y quería que los burgueses poco a poco tomaran el poder gracias al progreso, la educación y la ciencia, ¿ya? Entonces recuerda que en las clases altas, en ese tiempo estaba la alta burguesía, que ya está empezando a subir, los banqueros, pero también estaba la nobleza, la tradicional, los duques, los archiduques, los condes y los barones. En la clase media estaban los trabajadores que ya estaban preparados, ya habían estudiado algo, los campesinos con tierras y los pequeños burgueses. Y en la clase baja estaba el proletariado, pues que apenas estaba empezando a formarse, los pequeños campesinos y los gente pues sin nada, los medio indigentes. Esa era la parte social de Francia del siglo XVIII. Entonces, esas ideas fundamentales de libertad, razón, basarse ya más en argumentos, en lógica y en filosofía, empieza a difundirse con una burguesía alta. Habían sociedades científicas y literarias y un libro de 28 volúmenes, como llamó la enciclopedia, que fue prohibida por el rey Luis XV. Pero ellos por debajo de cuerda, pues seguían mandando esos libros a esas personas para que pues se ilustraran. La enciclopedia la hizo D'Alembert y Diderot y D'Alembert, que eran dos personas como medio filósofos franceses. Esos fueron los que hicieron la enciclopedia. Entonces debemos recordar los antecedentes de esa enciclopedia. Este es John Locke, que era un filósofo inglés, que fue el primero en hablar de separación de poderes, de un gobierno parlamentario frente al rey absolutista, y John Locke fue uno de los pioneros de ese liberalismo económico. Montesquieu, con el libro del espíritu de las leyes, fue otro de los encargados de hacer ese pensamiento también de separación de poderes. Montesquieu, también pues francés. Pero para mí el más importante era este señor de acá. Se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, eso es en francés, se escribe Rousseau, pero se pronuncia Rousseau. Y el nombre es Jean-Jacques. Jean-Jacques es Juan Joaquín. Juan Joaquín es Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Tiene unos libros espectaculares, geniales. Uno que llama El Contrato Social, donde habla de que la agrupación de los humanos, hay una especie de contrato, de pacto entre ellos para empezar a hablar de poder, de legislar, de pues, las obligaciones de una sociedad. Se llama El Contrato Social. Impresionante este libro. Y un libro que se llama El Emilio. Cómo la educación, con un solo estudiante, de un profesor y un estudiante, ayuda a formar esa mente ilustrada que es espectacular. Juan Jacobo Rousseau es uno de mis filósofos favoritos, porque tiene un libro que vamos a trabajar el viernes. No un libro, tienes un folleto, un artículo, que son como 3 o 4 páginas, que lo vamos a trabajar el viernes, pues se los dejo de sorpresa. Pero este Juan Jacobo Rousseau es genial, genial. Tiene una vida muy dura, porque pues lo que escribía no era coherente con lo que vivía, ¿ya? Luego vamos a ver, pues, algún día en 11 estudiaremos cuando veamos ética, la biografía de Juan Jacobo Rousseau. Y este señor, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, o Juan Joaquín Rousseau, es importante porque nos va a dar los elementos de la soberanía que reside en el pueblo del poder. Porque ahorita los gobernantes son los que nosotros elegimos para que nos representen. Pero la soberanía, la legitimidad de este poder es del pueblo que los elige, el pueblo, la gente, ¿cierto? Entonces la gente es el que pues, la encargada, pues, de hacer todo cuestión de poder y de elección, los votos, las elecciones, la democracia. Y decía Juan Jacobo Rousseau, la soberanía no es más que un ejercicio de la voluntad general del pueblo, que es pues el gobierno. Es un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos para su mutua correspondencia, de suerte que en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y todos los simples ciudadanos son forzados, pero no obligados, a obedecer. O sea, cuando el gobierno empieza a abusar de su poder, el pueblo tiene esa libertad de
hacerlos, de eliminarlos. Pero no como ahora con esa protesta violenta. Pues hay protesta simbólica que se puede hacer con la presión de una protesta amable, pacífica. Pero hay unas armas que se llaman constitucionales, que son la iniciativa popular, el derecho popular o la tutela. Entonces ya hay muchos elementos en la nueva Constitución de Colombia donde podemos frenar esos abusos de los poderes, ¿ok? Entonces la soberanía no puede ser robada. Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula, no es una ley. Entonces el pueblo tiene que ratificar esas leyes. Eso lo hizo Juan Jacobo Rousseau y fue la base de la democracia, de las elecciones. Y en el siglo ya XIX, bueno, más adelante en el mismo siglo XVIII, finalizándolo, algo que vamos a ver que llamamos la Revolución Francesa. Este va a ser clave, las ideas, ¿no?, de Juan Jacobo Rousseau para esa Revolución Francesa. Porque vamos a estudiar ya a final de este año. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dejo? Les dejo 3 videos para que lo vean. Sobre todo este primero del profesor Lucero, que es genial, genial, muy completo. Y 2 que son ya de los que dibujan, que también son muy buenos. Entonces los vemos, los analizamos con ilustración, con la mente, no con las emociones. De que, hoy no me gusta eso, qué aburrido. No, las cosas duras son duras y nos sirven para entrenar nuestra mente y ser personas mejores y contribuir entre todos a mejorar el bienestar y el éxito de todos y la felicidad de todos. Entonces dejemos un poquito la pereza, utilicemos la ilustración, la enciclopedia y empecemos a hacer las cosas bien, a dejar la perecita y a estudiar, que nos va a ir a todos muy bien y excelente y vamos a ser exitosos. Entonces vamos a ver estos videitos y ya el viernes hacemos la actividad, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar conmigo en este corto video y nos vemos, estudiantes de grado 8.1, en la próxima clase. Muchas gracias por el valioso tiempo de todos ustedes y nos vemos después. Vamos a ver el video, los videos de anexos que son muy buenos. Gracias, nos vemos.